Buenas noches, bienvenidos a Tiempo Después, soy Melania Urbina. Muy buenas noches a todos, mi nombre es Juan Luis Orrego y bienvenidos a Tiempo Después. El camino de ser niño a ser adulto puede ser largo, complicado, pero también muy estimulante. Pero ¿cómo eran los adolescentes antes y qué nuevos desafíos se le presentan a los adolescentes ahora y también a los padres? El Perú sigue siendo un país de gente joven. Hablaremos de la juventud, de las oportunidades, los desafíos, pero también las limitaciones con las que cuentan o las que afrontan los jóvenes en nuestro país. En el programa de hoy, de niño a adulto. En el programa de hoy tenemos a dos invitados muy especiales. Me toca presentar a Susana Córdoba, gerenta de Educación, Cultura y Deporte de la Municipalidad de Lima. Bienvenida, Susana. Muchas gracias. Y también nos acompaña esta noche Germán Guajardo. Él es director general de la Fundación ANAR. Bienvenido. Muchas gracias, buenas noches. Bueno, a ver, Germán, cuéntanos. De niño a adulto encontramos varias etapas. Explícanos cuál es el orden, porque a veces hay confusiones. Bueno, hay varias maneras de clasificar una legal que contempla los periodos evolutivos de la vida, que es niño, adolescente y adulto. En la adolescencia comienza con la pubertad y los cambios físicos que comienzan a ocurrir en ella, tanto en los varones como en las mujeres. Entonces la pubertad, digamos, es lo previo a la adolescencia, es el primer momento de cambio. Es el primer momento de cambio en el que ¿Y se de qué enfrentan... edad a qué edad más o menos se da? Bueno, usualmente a los 12 años comienza la adolescencia, ¿no? Cuando comienzan a segregarse las hormonas masculinas y femeninas, comienzan los cambios físicos en el organismo, el puber, el adolescente comienza a cuestionarse, comienza a autoafirmar su identidad, comienza a tener, a mirarse más a sí mismo y a mirar al sexo opuesto. Y a querer diferenciarse también, ¿no? Separarse del adulto y... Separarse del adulto o de los progenitores, ¿no? O sea, tener principalmente de los progenitores. ¿Y hasta qué edad más o menos dura la adolescencia? ¿Depende del desarrollo, digamos, emocional del joven o si hay una edad aproximada? Bueno, legalmente es hasta los 17 años. A los 18 comienza la adultez, comienzan los derechos civiles a adquirirse. Pero digamos que en la realidad... adolescencia, en términos psicológicos, por ejemplo, se puede extender mucho más, inclusive hasta los 25 años, ¿no? Ajá. Ahora, pero esa terminología o esas clasificaciones en realidad son bastante contemporáneas, ¿no? Porque cuando el ser humano tenía una expectativa de vida de 30 años, o sea, ¿dónde está la adolescencia, no? ¿Dónde está la juventud? Incluso podríamos preguntarnos si, por ejemplo, en la Edad Media había adolescencia. No, es un término ¿A partir de qué tiempo construimos socialmente estos conceptos de la vida? Una persona, como sabemos y lo hemos repetido aquí en varios programas, una mujer a los 13, 14 años ya era madre, entonces ya era adulta. O sea, la adolescencia ahí prácticamente no existía. Yo recuerdo, por ejemplo, Pizarro, a los 12 años se enroló en el ejército y a los 15 años ya estaba peleando en las guerras de Italia. Entonces, hay que tener en cuenta que cuando la vida acababa más rápido, las cosas, las etapas, había que quemarlas más rápido también. Entonces podríamos decir que la adolescencia es un fenómeno actual, además el nombre, ¿no? El nombre ya describe la etapa, ¿no? El que adolece. La vida es algo fabuloso. Y desde que las que somos madres hemos llevado en nuestro vientre a nuestros niños, a nuestras niñas, ya teníamos un ser humano creciendo. Ese bebé que nace, que tiene todo tipo de protecciones de nuestra parte, llega a los 3 años, empieza a moverse con una ligera autonomía mayor, es lo que algunos suelen llamar la niñez temprana,
Luego ya a partir de los 6 años, ya los niños comienzan a sentirse un poco más grandes, comienzan a ir al colegio, por lo tanto tienen niveles de autonomía mayor también. Y luego, normalmente, como bien decía Germán, unos dicen 10, otros dicen 12 años, hasta los 18 o 20. Pero claro, nosotros construimos en nuestras sociedades una manera de entendernos a nosotros mismos y una manera de entender cómo es el desarrollo humano. Entonces, por eso decían, por ejemplo, cuando empezó el hombre y la mujer sobre la tierra, decían, ahora eres adolescente, ahora eres joven, ahora eres joven. Yo creo que antes el niño pasaba de frente a ser adulto. Efectivamente. No había etapas intermedias, no había tiempo para pensar mucho en lo que ahora nosotros llamamos goza tu juventud, goza tu adolescencia, porque el mundo, la vida no te lo permitía. Por ejemplo, yo a mis alumnos les digo, hay algo que ustedes no se dan cuenta, lo asumen, ¿no? Ustedes están pensando vivir hasta los 70, 80 años. Eso quiere decir que se pueden dar el lujo de antes haber entrado a un nido, tener 12 años de colegio, luego salir a la universidad, estudiar 5 o 7 años y asumir que tú te vas a jubilar a los 65 y que vas a vivir de una jubilación, ¿no? O sea, nosotros ya más o menos, por nuestra cultura, la ciencia contemporánea, tenemos pues ese recorrido, ¿no? Podemos organizarnos la vida de acuerdo a ese recorrido, pero antes no había tiempo. Así es. Los teóricos del desarrollo humano suelen decir que en realidad cuando nosotros nos ubicamos en la etapa de la revolución industrial, que es cuando los chicos ya no se necesita mandar a todos los chicos a trabajar, empiezan las fábricas, empiezan una serie de ciclos de producción, por lo tanto la mano de obra no era necesariamente masiva. Entonces estos chicos comienzan a ir más a la escuela, pero recordemos el caso de la sierra. ¿Cómo era aquí en la sierra? En la sierra los niños pequeños a los 3, 4, 5 años, o en la selva, dependiendo de qué zona, tienen bajo su cuidado un determinado animal menor de la casa, claro, una vaca, una yegua. Ya con la economía familiar o a la producción familiar. Por tanto, en realidad la adolescencia es, una construcción social. Es una manera como nosotros tratamos de comprender y de entender cómo se desarrollan estas sociedades occidentales, porque hay otras sociedades que lo ven de otra manera. Sí, pero es importante también mencionar que la construcción de la adolescencia social y jurídicamente ha ido cambiando. Tiempo atrás, como estaban mencionando, a los niños no se les veía como sujetos, inclusive en las pinturas eran graficados como adultos reducidos. Luego se comenzó a ver a la niñez y adolescencia como objetos de protección y solamente se les visibilizaba a dos tipos: los niños que no tenían familia y los niños que infringían la ley penal. Los demás niños adolescentes era un tema privado porque tenían una familia y al interior de esa familia nadie podía intervenir. Entonces los únicos que requerían que la sociedad volteaba a mirarlos eran a los que daban problemas, los niños que se quedaban sin familia y los que infringían la ley. Entonces había que protegerlos. ¿Y cómo se les protegía? Privándoseles de la libertad, internándose en los hospicios o internándoseles en prisiones de adultos. Luego fue evolucionando el paradigma de ver a estos niños como objetos de protección y pasamos a un nuevo paradigma que es la doctrina de la protección integral, donde los niños, le hace niños y adolescentes, ya pasan a ser sujetos de derechos. Y como sujetos de derechos tienen un nuevo universo de desempeño. Comienzan a opinar, comienzan a tener derechos específicos por su condición. Por ejemplo, en el caso del Perú, ya desde el siglo XVIII empezaron a funcionar básicamente en las ciudades y especialmente en menores. Había juzgado de menores y lo curioso del juzgado de menores es que también podía haber casos de esclavos, ¿no? Porque el esclavo pues no era considerado un ser humano común. Entonces los casos de abusos de esclavos podían ser vistos por los jueces de menores. Pero por ejemplo ya ese es un dato, ¿no? O sea, ya por lo menos en la ley aparece la figura del menor
y una instancia judicial que ve casos, protege al menor, ¿no? Interesante, pero también es importante mencionar que estos juzgados de menores no les reconocían garantías procesales a los menores. Por ejemplo, el principio de presunción de inocencia no la tenían los menores de edad. El derecho a la garantía de tener un abogado, a la pluralidad de instancias, no existían. Eso ha venido a revolucionarse más bien con el paradigma del niño como sujeto de derechos. Claro, eso es básicamente entre finales del 19 y comienzos del 20, ¿ah? O sea, ya cuando hay una nueva percepción del niño como una cuestión ya más individual, no solamente con derechos, sino con determinados cuidados. Por ejemplo, los niños aparecen en revistas, en periódicos, o sea, es la personificación del niño como algo independiente, ¿no? Bueno, es a partir de la Convención sobre los Derechos del Niño, ¿no? En que se le reconoce al niño como sujeto de derechos y es ahí cuando pasa este paradigma de verlos como objetos de protección a los niños, y que hasta ahora en muchos casos se les sigue viendo como objetos de protección, ¿no? De cuidado, como débiles, se les llama menores, ¿no? Probablemente la realidad lo que nos muestra es que no camina a la par que la ley y que las normas. No, la ley es consecuencia de, o sea, tiene que aparecer un fenómeno en la realidad para que la ley pueda sentar de alguna forma. La realidad va a una velocidad y la ley a otra, pero por ejemplo en el campo de la psicología, ¿cuándo la psicología descubre al adolescente? Le propongo que nos respondas eso en el siguiente bloque y ya regresamos. En el programa de hoy estamos hablando de los adolescentes. Quedó la pregunta de Juan Luis en el aire. ¿Desde cuándo la psicología contempla la adolescencia? Sí, como estábamos mencionando, cuando miramos la historia, normalmente a partir de la Revolución Industrial es cuando muchos teóricos y muchos psicólogos comienzan a explicar esta construcción social que hemos llamado adolescencia. Es decir, esta etapa por la cual podemos ver una serie de cambios físicos, psicosociales, pero también a nivel cognitivo, a nivel de aquello que van aprendiendo y que van conociendo. Esta etapa, por tanto, si bien es cierto, cuando se nos dice tienes adolescentes en casa o los adolescentes están dando vueltas por la calle, hay personas que a veces se crespan un poco y dicen, cuidado, que los adolescentes están siempre en una edad difícil y pueden tener situaciones muy complicadas. Pero es bueno ver también que se trata de un tiempo de oportunidades. Todos hemos sido adolescentes y hemos tenido necesidad de preguntarnos quiénes éramos, quiénes queríamos ser, qué queríamos estudiar. Claro, una pregunta técnica, ¿no es lo mismo ser adolescente que ser joven? ¿La juventud es una etapa posterior o la juventud es un término más amplio? Es una etapa posterior. Es una etapa posterior. Sí, hay consenso en que la adolescencia puede comprenderse entre los 12, el 18 y 20 años. ¿Ya? Y el joven va desde los 20 a los 30. O sea, la mujer joven, el hombre joven es de los 19, 20 hasta los 30, 35. Sí, algunos dicen incluso que hasta 40. ¿Y eso cómo es que se sabe? Tarjeta que diga, hoy fui niño, mañana fui adolescente, ya soy joven, ya soy adulto, no. Tiene mucho que ver también con cómo avanza el desarrollo integral de estas personas. Aquel que ya, por ejemplo, trabaja, se supone, entre comillas, que ya pasa a ser un joven y que va a prepararse para la vida adulta. El trabajo es otro El tema es que hay muchos niños y niñas que trabajan. Claro. Llega muy temprano. Por ejemplo, una medición relativamente útil podría ser la edad de votar. Sí, ¿No? 18 años. En el siglo XIX era 25, ¿no? En el Perú. En el año 31 se bajó a 21. 21 años. Pero podían votar los mayores de 18 que estén casados. Así es. Y luego la Constitución del 79 redujo a 18. ¿Eso qué cosa quiere decir? Que para el Perú, una persona de 18 años ya es adulta. Pero es un adulto joven. Porque esa adultez
esa juventud del adulto pues dura de los 18 hasta los 30, 35 en términos psicológicos, Muchos le llaman físicos. adultez temprana, por eso la juventud, adultez temprana. Ah, miren. Sí. En realidad, efectivamente, las normas nos señalan una serie de derechos, una serie de aspectos que están consagrados para que los chicos, por ejemplo, en este caso los adolescentes, en el caso de la educación, todos tienen derecho o deberían tener derecho a la educación. Todos deberían poder desarrollar todas sus capacidades, porque esta es una etapa fundamental en la que los chicos no solamente se acercan al mundo de una manera distinta a la fantasía con la que se miraban desde niños, sino que al mismo tiempo también es el momento en el cual ellos se relacionan con sus pares. Es muy importante en la adolescencia tener amigos, tener un grupo, tener un colectivo que es el referente, que es el que ayuda a hacer esta suerte de independencia en relación a los padres y de afirmación Claro, personal. lo importante del colegio no solamente es lo que aprenden, sino las relaciones que se generan. Entonces, legalmente, a nivel de las leyes electorales, qué sé yo, la adolescencia puede terminar a los 18 años, o la adolescencia termina, 17, ¿no? o la adolescencia termina cuando terminas el colegio, ¿no? La etapa pedagógica de la adolescencia es la secundaria, ¿no? Es verdad. Los profesores les temen a los adolescentes. Los padres esperan que todavía no les llegue la adolescencia, ¿no? ¿Cómo está ahora el ambiente en ese caso? ¿Por qué hay ese temor, esa angustia por este término que parece tan peligroso? Claro, y además hay la sensación de que la adolescencia ahora empieza mucho tiempo antes. No, yo tengo una hija de 8 y más de una vez he dicho, está preadolescente. ¿Qué ha pasado? Sí. Bueno, en el caso de la adolescencia, los adolescentes comienzan a autoafirmarse, ¿no es verdad? Entonces, ya los referentes, como decía Susana, son los amigos, es el grupo, y eso está bien, porque él comienza a construir su tribu, su autodeterminación, su identidad. Pero también es importante el hecho de los límites, ¿no? Hay límites que no se pueden transgredir, por ejemplo, la seguridad, los valores familiares, son límites con los que los padres no pueden negociar. ¿Por qué los padres están desbordados en esta situación? Porque pienso que en el Perú se necesita fortalecer a la familia. Muchos padres no pueden manejar algunas situaciones y se esperaría de que el Estado, tanto a nivel nacional como regional y local, pudiesen tener espacios donde los padres puedan presentar sus consultas y poder recibir un soporte y recibir un apoyo para evitar que es lo más fácil, para corregir la violencia y que se vuelve en una problemática transgeneracional que debemos cortarlo en algún momento. Hay un proverbio árabe que dice que el hombre se parece más a sus amigos que a sus padres. Eso es lógico, porque tú con tus amigos son la misma generación. Tus padres son la generación inmediatamente anterior. Es por eso que cuando los seres humanos llegan a la adolescencia, están más con sus amigos que con sus padres, porque es un proceso de autoafirmación, y es cuando los padres parece como que no tuvieran una estrategia clara, ¿no? O sea, los padres cuando sus hijos son niños se comportan como padres. Cuando los hijos llegan a la adolescencia quieren ser amigos de sus hijos, lo cual tampoco es una buena estrategia. Es un tema bien importante que plantea Germán y que comenta Juan Luis, porque mira, si nosotros hiciéramos una pregunta a cualquier persona adulta y le preguntáramos qué hecho le es más significativo, probablemente vuelva a su niñez. Muchas de las huellas que tenemos en nuestra vida, y por lo tanto que tienen en su vida los niños, los adolescentes y los jóvenes, tienen que ver con su familia, porque la familia es el contexto de desarrollo más próximo a él. La escuela también. Usualmente podemos cerrar pensando que la escuela y por tanto el maestro o la maestra son los únicos responsables
esté bien formado. Sin embargo, la primera escuela a la que llega el niño y la niña es a la familia. Y todo aquello que ha ocurrido en los primeros años de la vida, incluso en los 3 primeros años de vida, de cómo se ha realizado este apego del niño en relación a sus padres, a sus familiares, es fundamental. Cuando se pregunta a adolescentes que en pandillas pueden haber infraccionado la ley, que usualmente es que si en la vía pública hicieron un laberinto mayor, que si a veces atentaron contra el patrimonio o robos menores, usualmente se remiten a no solamente decir que no se han sentido queridos o suficientemente queridos según como ellos lo perciben, sino que además les ha faltado oportunidades que otros quizá han tenido y que la ha deseado. Los chicos adolescentes hoy, los chicos en la secundaria de nuestra ciudad o del país, tienen la certeza de que podrán al acabar estudiar un oficio en la universidad, que podrán contar con un trabajo. Probablemente ellos viven hoy la gran incertidumbre de esta etapa de desarrollo en la que no siempre lo que miran delante les da la energía y el aliento para decir, sí, tú tienes un futuro asegurado. Pero esa incertidumbre no ha sido parte de nuestra historia siempre. Bueno, pero esa incertidumbre son los retos que enfrenta el adolescente, ¿no? Porque tiene la presión de elegir una carrera, de elegir un oficio. Exacto. Tiene la presión de satisfacer a los padres en esa elección, y tiene la presión de ser exitoso en lo que está eligiendo, Y exitoso frente a los amigos, y exitoso frente a romances, a una serie ¿qué tipo de éxito, de presiones. Porque Claro, también, relativo. si tú eres una chica bien parecida, delgada, y con determinado tipo de ritos, tú eres una chica exitosa, o una chica positiva. Claro. Si tú tienes determinado tipo de imagen que también a veces se construye a través de los medios y a través de nuestra sociedad, vendemos una suerte de modelos que no necesariamente pueden ser modelos positivos para los chicos y las chicas. Claro, la adolescencia es una etapa en la que se vive demasiado a través de la mirada del otro, ¿no? Sí. En que todavía no se define una mirada propia. Claro, Si no, no son aceptados socialmente. el adolescente también está muy pendiente de lo que los demás piensan de él, o sea, Es eso básico. es, bueno, y ese es el proceso, digamos, natural de la construcción de la propia individualidad, ¿no? De la propia personalidad. Pero, por ejemplo, se tiene la impresión que el tema de los adolescentes es un tema que incumbe al colegio y lógicamente primero a los padres, ¿no? Pero por ejemplo el Estado ¿tiene alguna política respecto a los adolescentes o es un tema que no se discute en los códigos, en las leyes, en los organismos públicos? Bueno, quienes están encargados de garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes es en primer lugar la familia y el Estado. Hay una corresponsabilidad. Políticas públicas sí tenemos una política marco que es el Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia, que nos plantea metas para poder garantizar plenamente los derechos de los niños, niñas y adolescentes, referidos a temas de violencia, educación, salud, nutrición, y problemáticas como adolescentes en conflicto con la ley que mencionaba Susana, ¿no? Y que están referidos muchas veces, o que son producto muchas veces de no haber garantizado oportunamente los derechos de estos adolescentes. El mirar a los adolescentes que infringen la ley penal, por ejemplo, con un enfoque punitivo, sancionador, muchas veces no es la mejor respuesta y no es lo que viene dando resultados. Finalmente que podemos privarlos de la libertad, y cuando salen de esta privación de la libertad no nos encontramos con personas que sean provechosas para la sociedad. En muchos casos ha retrocedido y se ha empeorado el problema. Entonces
el tema de los derechos de las niñas y los niños y adolescentes es un tema que nos compete a todos, a los padres, a la escuela, al Estado y a todos los Y a las iglesias también. Y a los medios de comunicación. ¿No? Y a los medios de comunicación. Es muy importante que todos estemos involucrados, porque por ejemplo antes escuchaba un vecino que a su hijo lo estaban agarrando a correazos. El papá está corrigiendo, la mamá está corrigiendo, y no se hacía nada. Hoy en día es una responsabilidad de todos nosotros el que si alguien está violentando el derecho a la integridad de ese adolescente, así sea su padre o su madre, para corregirlo a correazos, no está bien. Hay teléfonos, hay lugares donde denunciar. Exactamente, tenemos todo un sistema de protección para la infancia y la adolescencia. Bueno, esperemos que no sea un corte. En el siguiente bloque hablaremos de los principales problemas de los adolescentes. Ya regresamos. En el programa de hoy estamos hablando de los adolescentes. Germán, ¿cuáles son los principales problemas que afectan a los adolescentes? Y con estadísticas, por favor. Bueno, nosotros en la Fundación ANAR tenemos... Perdón, ¿qué cosa significa ANAR? Ayuda a niños y adolescentes en riesgo. Tenemos una línea de ayuda concebida y dirigida para niños, niñas y adolescentes, que es gratuita y confidencial, es a nivel nacional, y atendemos en español y quechua. En este servicio llaman directamente los niños, niñas y adolescentes por el espacio de confidencialidad y gratuidad que les brindamos, y nos llaman por cualquier tipo de problemática que les afecte. Pero estadísticamente las llamadas... El primer motivo de llamada es problemas en las relaciones interpersonales con sus padres. Ya. Y el segundo motivo de llamada es la violencia física, psicológica y sexual, los cuales nos tiene que hacer reflexionar y llamar la atención. ¿Quiénes les infligen esa violencia? ¿Lo dicen? Por supuesto, son los padres, en primer lugar los progenitores. Ya, pero vamos a desglosar un poquito, si me permites. La primera llamada, estadísticamente, las llamadas tienen que ver, en primer lugar, cómo llevarse con los padres, ¿no? ¿De qué se quejan de sus padres, ¿no? Y si tú ves en las llamadas una voluntad de los chicos por querer llevarse mejor con sus padres. Sí, ¿De qué se quejan? Bueno, se quejan de que se llevan mal con los padres. ¿Pero por qué? De que por los límites que se les imponen, por la falta de diálogo, por la ausencia de ellos en muchos casos. La verdad es que este rubro, este motivo de llamada es muy importante, porque atendiendo oportunamente un problema de relación con los padres, oportunamente podemos evitar embarazos adolescentes, violencia que se expresa en la manera más irresuelta, este conflicto entre hijos y padres o padres e hijos. Podemos prevenir consumo de drogas, en fin, es una suerte de prevención antes que se desarrolle la problemática. Por eso para mí es importantísimo, y son los propios adolescentes los que te dicen, este es mi problema. Entonces, sí, a mí me parece, estando Susana acá, que representa al gobierno provincial, importante dictar políticas públicas para poder atender esta problemática que no es muy visibilizada. El tema de la violencia, que es el segundo motivo por el que llaman los chicos. ¿Violencia de qué tipo, por favor? Física, psicológica y sexual.
por parte de padres, de amigos o de parejas? Bueno, de parejas, eso es lo que tú mencionas, es interesante porque en la adolescencia comienzan las relaciones de parejas y en muchos casos, de acuerdo a los reportes que recibimos en el teléfono ANAR, se comienzan a replicar los patrones de violencia que vienen de la casa, los patrones los patrones violentos, y la relación se vuelve violenta desde la adolescencia. Entonces es importante que el acompañamiento que tienen los padres venga con el diálogo, venga con la escucha, porque si no vamos a tener un adolescente que va a comenzar a tener en sus referentes, en sus pares, por ejemplo, su modelo. Y ahí también hay otro problema a raíz de lo que planteas, el tema del bullying, por ejemplo. Exacto. Que ahora está tan de moda. Eso, ¿no? Te quería preguntar, ¿el bullying es un fenómeno actual o es que recién se le ha puesto nombre y siempre existió? No, yo creo que siempre existió. Por lo menos el servicio del teléfono ANAR tiene 14 años de funcionamiento y hemos comenzado desde hace algunos años a discernir cuáles son las llamadas por violencia de adultos a menores de edad y la violencia entre pares, ¿no? En la cual tenemos que la mayoría de los actos de violencia, de bullying, son desde hace más de un mes hasta un año, cuando se animan a llamar, lo cual implica que el tema no fue resuelto ni por los padres ni por los maestros. Y por ejemplo, si un adolescente llama y hace una denuncia de está siendo maltratado, ya sea por sus padres o que sufre bullying en el colegio, digamos, simplemente se les da consejos de qué hacer, o es que a través de la línea puede hacerse una denuncia y se puede solucionar esa situación. Bueno, el teléfono es contestado exclusivamente por psicólogos que reciben una capacitación especial en intervención en crisis, en escucha empática, en consejería psicológica, pero es soportada por un equipo interdisciplinario de abogados y trabajadoras sociales que le dan seguimiento a las orientaciones. La orientación puede ser exclusivamente psicológica, pero en el caso de violencia, por ejemplo, tiene una connotación jurídica, claro. Hay una connotación social. Entonces el equipo aporta desde sus disciplinas lo mejor para la orientación de este chico. Te pongo un ejemplo. Yo soy de formación abogado. Llama un adolescente por un caso de abuso sexual. Mi orientación va a ser, esto es un delito, hay que denunciar este hecho en la comisaría o en el Ministerio Público, hay que pasar un reconocimiento médico legal para que la denuncia no quede archivada. Pero la psicóloga me puede decir, un momento, Germán, este chico viene siendo abusado desde hace 7 meses, que es lo que reportan nuestras estadísticas más o menos, y no quiere denunciar. Déjame que trabaje con él las llamadas que sean necesarias para persuadirlo de que la denuncia va a ser la manera de cortar este círculo de violencia. Y la trabajadora social puede decir, un momentito, la familia vive en la casa de la mamá del agresor. Si denunciamos al agresor, los van a echar a la calle. Déjenme buscar un soporte familiar, un tío, un abuelo que los pueda acoger, y de esta manera el abordaje es interdisciplinario, claro. Y se Preguntita rápida, este caso terrible, este adolescente que ha terminado en una silla de ruedas a causa del bullying, en este caso los agresores, que también son adolescentes, ¿qué pasa con ellos? No olvidemos que los agresores también son adolescentes. Claro. Y es muy probable que esos adolescentes agresores sean también víctimas de violencia en sus casas, que las están replicando. Por eso es que es importante acá la intervención articulada entre el maestro, los padres de familia, para que puedan intervenir oportunamente en esta problemática. También hay mucho de desinformación. A veces algunos medios de comunicación te dicen, maestra le hizo bullying a su alumno, y eso no es cierto. El bullying es acoso entre pares. Tampoco implica, claro, que yo hoy día le jalé el pelo a la compañera, claro, y le esté haciendo bullying. El bullying es constante, es constante.
y son tres los actores: el agresor, la víctima y los espectadores, que por miedo o por emular al agresor referente, callan o ríen de acuerdo a... Un último dato, estadísticamente, ¿qué porcentaje de la población del Perú en ese momento es adolescente? Bueno, la población entre niños y adolescentes llegan al 50% de la población. O sea, del Perú. adolescentes debe ser un 20-25%, a grosso modo. Yo creo que un poco más. Los adolescentes están, esta semana el Ministerio de Salud reportó una serie de estadísticas vinculadas al tema del embarazo adolescente. Y señalar que en el Perú tenemos más o menos 6 millones de adolescentes. ¿Ya? Que vendría a ser un 20% de la población. Claro. De esos 6 millones señalaban que el 20% no va a la escuela y que de cada 4 personas que abandonan la escuela, una es un adolescente por embarazo. Por embarazo. Son cifras realmente alarmantes. Y esto entonces lo que nos tiene que llevar a tener en cuenta también, al lado de todo lo que Germán señalaba, es que el adolescente no viene con un bullying bajo el brazo, ni viene con la violencia adherida al brazo izquierdo. Es decir, la sociedad en la que vivimos también tiene una gran escuela de la vida, que no siempre es una escuela positiva. Nuestras ciudades no son ciudades amables, no son ciudades que realmente pueden acoger a los adolescentes. Si los vemos como personas problemáticas y como un grupo difícil, no entendemos la lógica de sus preguntas y no vamos a poderles dar una gama de posibilidades para su desarrollo. Entonces, por ejemplo, es cierto que, a diferencia de lo que ocurría en el Perú hace 20 o 25 años, los medios de comunicación no le hacen mucho bien a los adolescentes. Los adolescentes están sometidos a una serie de información, de programas, ya sea de televisión, de radio, de internet, ¿no? Nos hemos olvidado del fenómeno de internet que no existía hace 25 años. Entonces, el entorno comunicacional, por decirlo de alguna manera, no es muy favorable a los adolescentes. Lamentablemente no. Y probablemente porque usualmente decimos, es la familia, lo hemos dicho también aquí, es la escuela, también lo hemos dicho aquí, pero nos olvidamos que las sociedades también acogen a esta masa adolescente y son también su gran escuela. Por tanto, necesitamos, obviamente, no negar la realidad, pero también saber los buenos ejemplos que hay en la ciudad. Muchos jóvenes que se juntan, que se agrupan para ser solidarios con otros, jóvenes y adolescentes incluso, y que lamentablemente no levantamos ni ponemos en primer lugar esos buenos ejemplos, esos buenos liderazgos. Vamos detrás de la violencia, detrás de ejemplos de personas que delinquen, colocamos a veces un micro, o a veces la autoridad también se expresa de manera tajante, pero lo que le da ejemplo, lo que nos da ejemplo a nosotros, pero lo que más le da ejemplo a los adolescentes es aquello que ellos pueden ver y constatar, aquello que les dice un mensaje que se encuentra con aquello que es su mayor sentir. Él quiere ser alguien, él quiere ser reconocido, él quiere ser amado y quiere tener una sociedad que lo acoja. Y yo pienso que en ese sentido los adolescentes ejercen ciudadanía, yendo a los ejemplos positivos que menciona Susana. Por ejemplo, ¿qué ciudadanía? El interesarse por la cosa pública, ¿no es verdad? Entonces tenemos ahora que hay gobiernos locales y el gobierno nacional que ha incorporado a los adolescentes para escuchar su opinión. La Municipalidad de Lima tiene un consejo consultivo de niños, niñas y adolescentes a quienes les consulta sobre las políticas que va a implementar la Municipalidad de Lima en materia de adolescentes, para ver qué les parece a ellos. Y es que esto era en todo tiempo. Yo recuerdo a fines de los 70, dictando yo clase en el Melitón Carvajal, que es una de las instituciones en las que he trabajado, en una clase de primero de secundaria, nada más entrar, de pronto un gran ruido y un niño había agredido a otro. No describo la situación porque era un poco penosa.
efectivamente ya existía una situación de violencia, porque esta situación de violencia, es cierto, marca también las sociedades y porque las personas, cuando nos relacionamos unas con otras, no todas sabemos procesar nuestras diferencias. La convivencia nunca es pacífica, pues. Así es. ¿No? Pero una sociedad sí debe ayudar a que tengamos una cultura de paz y darle ocasiones a que los jóvenes ejerzan su liderazgo de forma positiva, ayudando a su ciudad, ayudando a su barrio, siendo una buena persona, de tal forma que pueda proyectarse y llegar a esa etapa de la juventud en la que va definiendo qué estudia, a qué se dedica, a qué trabaja y puede formar familias sanas en el futuro. Así es. Y con eso nos vamos a un último corte y ya regresamos. En el tema de hoy estamos hablando de los adolescentes. Susana, ¿cómo podemos ayudar a nuestros hijos adolescentes a que tengan una transición positiva, tranquila? Podemos ayudar de muchas maneras. Lo primero, aceptándolos, queriéndolos infinitamente, pero sabiendo que son personas que están avanzando en este tránsito hacia la juventud y su madurez. Y por tanto, poder escuchar, sentarse a dialogar, tratar de mostrarle cómo la vida puede darle también oportunidades muy positivas que puede aprovechar, mostrándole que vivimos en ciudades muy diversas. Lima, dicen, es una ciudad de todas las sangres y es verdad. Tenemos una ciudad con muchas culturas. Donde nos encontremos en el país vamos a tener entornos urbanos o entornos rurales que pueden ser positivos o negativos para el desarrollo de un adolescente, de un joven. Deberíamos juntarnos más, las instituciones, las autoridades, todo el mundo debería aportar una suerte de gran mesa en la cual a todos nos preocupe la ciudad y por tanto nos preocupen los adolescentes. Pero hay que apuntar, tú le decías, cómo lograr que nuestros hijos tengan una adolescencia positiva y tranquila. Yo quería hacer una corrección. La adolescencia puede ser positiva o negativa, pero nunca va a ser tranquila. Claro. Por esencia, cambio la palabra tranquila por segura, en todo caso. ¿No? Y justamente aquí podríamos regresar a lo que mencionábamos al principio del programa, que hay algunos padres de familia que asumen que cuando los hijos son adolescentes deben convertirse en amigos de sus hijos, lo cual es una mala estrategia porque los hijos tienen un montón de amigos, lo que necesitan son padres, ¿no? Entonces, el ser el padre de un adolescente me parece que es un diálogo y una negociación permanente, ¿no? Diálogo y negociación, que no es lo mismo diálogo que negociación, porque a través del diálogo y la negociación se alcanzan los límites. Los límites deben estar consensuados. Así es. Y si hay determinados momentos en que no se puede llegar al consenso del límite, allí está ya el freno del padre por el hecho que es padre de familia, ¿no? Sí, definitivamente lo principal es para mí yo pienso que sí, el padre debería ser amigo, pero dejar establecidos los límites claramente. Entonces, por eso es padre. La negociación de que, como hablamos al principio, temas de seguridad no son negociables. Temas que vayan contra los valores familiares tampoco son negociables. Claro. Esos son los límites que se imponen. Pero también tiene que estar, tiene que haber los estudios no son negociables. Tiene que haber una coherencia también entre la conducta del padre y lo que le exige y lo que se le exige al hijo o hija adolescente, ¿no? Hace un momento conversábamos el tema del consumo de alcohol. Hay padres que envían a sus hijos a comprar alcohol para ellos y luego les imponen de que no beban alcohol sin dar una razón justificada. Entonces ahí el adolescente entra en una ambivalencia
Y obviamente con la publicidad que tenemos de que el que bebe tal marca de cerveza es exitoso o exitosa, entonces tenemos que los niveles de consumo de alcohol cada vez se van rebajando, ¿no? Ahora nosotros en nuestras estadísticas, si bien la mayoría de los que llaman por conductas de consumo están referidas a adolescentes en un 80%, también tenemos un preocupante 5% de niños que comienzan a consumir alcohol, y niños son menores de 11 años. Claro. Entonces, sí. Susana, tú trabajas en la Municipalidad de Lima, pero no vamos a hablar particularmente de la municipalidad, sino de los gobiernos locales en general. ¿Cómo pueden hacer los gobiernos locales en, por ejemplo, presentar una ciudad, ahora que estamos con el lema de una ciudad para todos, todas las ciudades, no solamente Lima, tienen que ser ciudades para todos? ¿Cómo el espacio público de la ciudad puede ser más amable, entre comillas, para los adolescentes? Sí, efectivamente, creo que... Infraestructura, empecemos por infraestructura, después con programas de actividades. Juan Luis, yo creo que en los últimos años ha crecido la conciencia de las autoridades locales en relación a lo que hay que hacer en todo el territorio de sus distritos. No es un proceso que se hace tan aprisa, pero creo que ya comienza a haber voluntad de que, si bien vamos a hacer tal intercambio vial, tal pista, tal modificación, tal rehabilitación, también, ¿por qué no pensar en programas educativos, en programas culturales, en programas deportivos que estén orientados a los niños, a los adolescentes y a los jóvenes? Hay que invertir en educación, hay que invertir en cultura, hay que invertir en deporte. Eso es fundamental. Eso es lo que hay que cambiarle el chip a la gente, que el trabajo de las municipalidades es un trabajo que se ha ido complejizando con el tiempo, porque no es una cuestión solo de poner pistas veredas o fierro y cemento, es decir, darle un contexto más humano a la ciudad, no solamente para los adolescentes, este es un programa de adolescentes, sino para la gente de la tercera edad, para los niños. O sea, por ejemplo, Lima o las principales ciudades del Perú ¿tienen servicios para los adolescentes? ¿O eso se lo dejamos a la iniciativa privada, en que hay las cabinas de internet, los cines y estas fiestas que se están organizando últimamente en Lima de ciertos empresarios, que son fiestas que comienzan a las 10 o 12 del día y duran... O sea, no se puede dejar, por ejemplo, a los adolescentes por la iniciativa privada, porque la iniciativa privada lo único que va a querer es lucrar, pero tiene que haber un contrapeso. De acuerdo. Y un gobierno que lo sea de verdad, porque un gobierno se constituye y uno gobierna para el bienestar de la gente, para el bienestar de las personas. Ningún gobierno que se precie de serlo puede olvidarse del desarrollo de las personas, del desarrollo humano. Creo que especialmente los gobiernos pueden ser grandes articuladores de iniciativas públicas y privadas y ponerlas al servicio de la ciudad. En la labor que nosotros hacemos, por ejemplo, con el Plan para Chicos y Chicas, probablemente uno de los éxitos del funcionamiento de este gran programa está en que nos hemos juntado muchas instituciones. Está el Ministerio de Educación, está el Ministerio de Salud, está el Poder Judicial, está la Policía Nacional, una suma enorme de instituciones, son más de 20 instituciones. Al punto que, por ejemplo, ya el año pasado, nosotros hemos hecho una labor con los médicos, los obstetras de la maternidad de Lima, porque este tema del embarazo temprano, el embarazo no deseado en adolescentes, realmente es una situación delicada, y cuando se repite, no son pocos los casos de chicas que siendo adolescentes tienen un segundo embarazo. Estos médicos, estas doctoras de la maternidad se sumaron a nuestro programa del Plan para Chicos y Chicas, y en los tiempos en los que no tenían que hacer consulta de atención, juntaban a las chicas y hacían conversaciones y trataban de entender, de comprender su situación y de orientarlas para que ellas no se pusieran en situaciones de riesgo si es que no querían tener consecuencias que después les traían complicaciones en su vida. Estamos en este momento trabajando con los educadores de Maranguita, y eso gracias al pedido del... Hemos trabajado con todas las comisarías
de Lima Cercado y algunas otras gracias a la Policía Nacional y a esa visión enorme de tratar de trabajar también la formación de los policías, de los comisarios, de las comisarias, porque no se puede solamente decir hay que cumplir la ley, necesitamos entender por qué el adolescente hace lo que hace a veces en la calle, y necesitamos entender también en el caso de las familias por qué los adolescentes se rebelan en las casas y chocan con sus padres y con las personas mayores. Entonces, creo que los gobiernos tienen la enorme responsabilidad de juntar, de sumar y de poner todo eso en una política pública que le permita a los jóvenes tener posibilidades de trabajar sobre su desarrollo personal, que es lo que hacemos con el programa de Me Quiero, Me Cuido, tener capacidades para el emprendimiento que hacemos a través de Chicos y Chicas Chamba. Tenemos en este momento ya más de 25.000 jóvenes, chicos de escuelas, chicos de los centros de educación técnico-productiva. ¿Y qué cosa es lo que los chicos reclaman? Escúchenlos, déjenos hacer propuestas, déjenos experimentar, pero acompáñennos, no nos abandonen. Y tú querías, creo, añadir... No, completamente de acuerdo con Susana. El rol articulador del gobierno local es fundamental. El implementar estos espacios de creación públicos para adolescentes, para niños, pero pienso que deben ser acompañados y supervisados y estructurados por un adulto, para no tener de que se inaugura una canchita de fútbol, los chicos juegan fútbol en la mañana y en la tarde están consumiendo cerveza en esa canchita. Entonces es importante que estos espacios públicos sean estructurados y sean supervisados para conseguir los objetivos que está planteando Susana, de articular a todos los sectores en beneficio de la garantía de los derechos de las niñas y adolescentes. Bueno, lamentablemente el programa está terminando. Quiero recordarles que la línea de ANAR, para que todos los adolescentes que quieran hacer algún tipo de consulta, que quieran conversar con un especialista, es el 0800-222-10. Y no sé si nos quieren dar un mensaje final o a los padres o de frente a los adolescentes. Yo creo que el mensaje que tenemos que dar a nuestra ciudad, a nuestros adolescentes y a todas las familias es que necesitamos tener una mejor ciudad. Y si necesitamos una mejor ciudad, necesitamos que sea una ciudad para todos. Todos tienen que sentirse parte de ella. Y para que eso ocurra, necesitamos educar. Y necesitamos amar profundamente a los adolescentes, no verlos como un problema, sino verlos como ese futuro. Démosle oportunidades, escuchemos más, seamos más tolerantes, pero no olvidemos también que efectivamente tienen que haber límites, tenemos que acompañarlos en ese desarrollo para que ellos sean los ciudadanos y las nuevas familias que tendremos pronto. Así es, Germán. Yo pienso de que escuchar a los adolescentes es muy importante, escuchar y tomar en cuenta sus opiniones, respetar sus derechos y para eso estamos con este servicio de escucha que es usado por los propios adolescentes y que tiene este enfoque intercultural. Atendemos a los adolescentes en quechua para que el idioma no se vuelva una barrera para acceder al sistema de protección, y los atendemos en español. A los padres de familia también pueden llamar al teléfono ANAR al 0800-222-10 para recibir orientación sobre pautas de crianza o sobre problemas que ya se hayan instalado en el hogar y no sepan cómo resolverlos. Y a los propios adolescentes, varones y mujeres, que esta es una línea de ayuda que está para escucharlos y para recibir consejería. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado. Si usted tiene un hijo adolescente, la mejor forma de quererlo es poniéndole límites con amor y con comunicación. Chao.